Había algo en sus ojos que él reconoció inmediatamente, la mirada de quien ha perdido todo y aún respira. Él me lo quitó todo, ella dijo, y las palabras cayeron como piedras en agua quieta. El apache miró su rostro marcado por lágrimas secas y levantó su hacha, no como amenaza, sino como promesa. En ese momento, bajo el sol implacable del desierto, dos mundos enemigos encontraron un lenguaje común, el de la sangre que clama justicia. La civilización había fallado a esta mujer blanca, pero la barbarie aún recordaba el honor. El viento arrastraba arena fina entre los cactus cuando ella apareció en el horizonte, tambaleándose como una aparición. Sus ropas, que alguna vez fueron elegantes, colgaban desgarradas de su cuerpo delgado y sus pies descalzos sangraban sobre las piedras calientes. El apache la había estado observando desde las rocas durante horas, esperando que cayera, esperando que el desierto se la llevara como se llevaba a todos los débiles. Pero ella siguió caminando, arrastrando algo más pesado que su cuerpo, una determinación que él reconoció porque la había visto en sus propios guerreros antes de morir. Cuando finalmente se desplomó a la sombra de un mezquite, él bajó de su escondite con la curiosidad de quien encuentra algo inesperado en territorio conocido. Sus mocasines no hicieron ruido sobre la tierra seca. Ella no gritó cuando lo vio. Eso fue lo primero que lo sorprendió. Las mujeres blancas siempre gritaban al ver a un apache, como si el sonido pudiera alejar la muerte que creían inevitable. Pero esta mujer lo miró con ojos que ya habían visto algo peor que la muerte, algo que había vaciado su alma de miedos pequeños. «Agua», murmuró con voz ronca, y él notó que no era una súplica, sino una simple declaración de necesidad. Le acercó su calabaza de agua y la observó beber con la desesperación controlada de quien ha aprendido a racionar hasta la esperanza. Sus labios agrietados se movían entre sorbo y sorbo, como si estuviera rezando o maldiciendo. El apache había visto muchas muertes, pero pocas veces había presenciado a alguien aferrándose a la vida con tanta fiereza silenciosa. «¿Por qué no tienes miedo?», le preguntó en su inglés quebrado, genuinamente intrigado. Ella levantó la vista y por primera vez sonrió, pero fue una sonrisa que helaba la sangre, llena de una amargura que él reconoció como propia. «Porque ya me mataron», respondió, y en esas palabras había una verdad tan cruda que él sintió un escalofrío a pesar del calor abrasador. Se sentó frente a ella, cruzando las piernas como hacía cuando escuchaba las historias de los ancianos de su tribu. Había algo en esta mujer que merecía ser escuchado, algo que hablaba el mismo idioma de dolor que él conocía desde niño. El silencio se extendió entre ellos como un puente invisible, construido con el entendimiento mutuo de quienes han perdido todo lo que amaban. Fue entonces cuando ella comenzó a hablar, con la voz de quien confiesa en el lecho de muerte. Le contó sobre el hombre que había sido su esposo, sobre la casa que habían construido juntos en las afueras del pueblo, sobre los sueños que habían tejido como telarañas brillantes bajo el sol de la mañana. Su voz se quebraba en ciertos momentos, no de tristeza sino de rabia contenida, como un río que ha encontrado una presa y presiona contra ella hasta que las piedras crujen. El apache escuchaba sin interrumpir, reconociendo en su relato los ecos de sus propias pérdidas. La aldea quemada, los niños masacrados, las promesas rotas por hombres que hablaban de civilización mientras sembraban muerte. Había una hermandad extraña en el dolor, una que trascendía el color de la piel y el idioma del corazón. «Él me lo quitó todo», dijo finalmente, y esas 5 palabras contenían un universo de traición. Le habló de cómo su esposo había vendido sus tierras a especuladores sin consultarla, de cómo había dilapidado la herencia de su padre en mesas de juego, de cómo había huido en la noche llevándose hasta el último centavo y dejándola con deudas que no podía pagar.
Pero lo peor, lo que la había quebrado por dentro, era descubrir que durante años había estado viviendo con otra mujer en el pueblo vecino, que tenía hijos con ella, que toda su vida matrimonial había sido una mentira elaborada con la paciencia de un artesano. El apache conocía esa clase de traición. La había vivido cuando los soldados blancos firmaron tratados de paz mientras preparaban masacres nocturnas. Era el dolor de descubrir que el mundo en el que creías era solo una ilusión construida por quienes te querían destruir. Cuando ella terminó de hablar, el sol ya se había movido considerablemente en el cielo y las sombras se alargaban como dedos acusadores sobre la arena. El apache permaneció en silencio durante largos minutos, procesando la historia que acababa de escuchar, sintiendo cómo resonaba con sus propias heridas nunca sanadas. Luego lentamente se puso de pie y caminó hasta donde había dejado sus armas. Tomó su hacha de guerra, la que había heredado de su padre y que había bebido la sangre de muchos enemigos, y regresó junto a ella. Sin decir palabra, la levantó hacia el cielo, y en ese gesto había una promesa tan antigua como las montañas, tan sagrada como la lluvia que da vida al desierto. «Tu dolor es mi dolor», dijo en apache, y aunque ella no entendió las palabras, comprendió perfectamente su significado. La noche cayó sobre el desierto como una manta tejida con estrellas, y el apache encendió una pequeña hoguera que bailaba entre las rocas como un espíritu inquieto. Ella se había quedado dormida contra el tronco del mezquite, y él la observaba respirar con la regularidad de quien ha encontrado por primera vez en mucho tiempo un lugar seguro para descansar. Sus facciones, relajadas por el sueño, revelaban rastros de la belleza que había sido antes de que la traición la marcara con líneas de amargura. El apache pensó en su propia hermana, muerta años atrás en una redada de soldados, y sintió una punzada familiar en el pecho. Había algo universal en el sufrimiento de las mujeres, algo que trascendía las fronteras que los hombres dibujaban en mapas y corazones. El fuego crepitaba suavemente, como si también guardara secretos que solo la noche podía escuchar. Cuando ella despertó, las primeras luces del amanecer ya pintaban el horizonte de colores imposibles. Lo encontró tallando algo en un trozo de madera con su cuchillo, sus manos moviéndose con la precisión de quien ha convertido la artesanía en meditación. «¿Qué haces?», preguntó, y su voz sonaba diferente, menos quebrada que el día anterior. «Hago medicina», respondió él sin levantar la vista, y ella notó que sus dedos creaban formas que parecían danzar en la madera. Era un amuleto, se dio cuenta, algo que llevaba símbolos que no podía entender, pero que le hablaban directamente al alma. Había círculos que representaban ciclos eternos, líneas que sugerían caminos por recorrer, y en el centro una figura que podía ser un ave o una llama, algo que se alzaba hacia el cielo desafiando la gravedad. El apache trabajaba en silencio, pero había una intensidad en su concentración que la tranquilizaba. «Mi nombre es Ayana», dijo ella de repente, rompiendo el silencio matutino. «Significa flor eterna en mi lengua», respondió él, y por primera vez sonrió con algo parecido a la calidez. «Yo soy Naal Nish», significa el que trabaja. Había algo ceremonial en este intercambio de nombres, como si estuvieran firmando un contrato invisible con fuerzas que ninguno de los dos comprendía completamente. Ayana se acercó al fuego y extendió las manos hacia las llamas, sintiendo cómo el calor despertaba sensaciones que había creído muertas para siempre. «¿Trabajas para quién?», preguntó, y él levantó la vista del amuleto con una expresión que mezclaba tristeza y determinación. «Para los espíritus de mi gente, para la justicia que los blancos no conocen, para el equilibrio que se rompió cuando llegaron a nuestras tierras». Sus palabras tenían el peso de una declaración de guerra y la suavidad de una oración. Naal Nish terminó el amuleto cuando el sol ya calentaba la arena,
y se lo entregó a Aiyana con la solemnidad de quien otorga un título de nobleza. «Esto te protegerá», dijo, «pero también te compromete. Si lo aceptas, aceptas caminar el sendero de la venganza conmigo». Ella tomó el pequeño objeto tallado y sintió inmediatamente su peso, que era mucho mayor que su tamaño físico. Era como sostener un pedazo de destino, algo que cambiaría irrevocablemente el curso de su vida. «¿Qué significa caminar el sendero de la venganza?», preguntó, aunque en su corazón ya conocía la respuesta. «Significa que encontraremos a tu esposo», respondió él con una calma que helaba la sangre. «Significa que pagará por lo que te hizo. Significa que aprenderá que hay justicias más antiguas que sus leyes de papel». El amuleto se calentó en sus manos como si tuviera vida propia. La decisión llegó a Aiyana como llega el rayo, súbita, inevitable, transformadora. Durante años había sido la esposa obediente, la mujer que bajaba la cabeza y aceptaba las decisiones de otros, la que sonreía cuando quería gritar y callaba cuando quería rugir. Pero esa mujer había muerto en el momento en que descubrió la traición, y quien había emergido de sus cenizas era alguien completamente diferente. «Acepto», dijo, y al pronunciar esas palabras sintió como si estuviera naciendo por segunda vez. Naal Nish asintió con aprobación y se cortó la palma de la mano con su cuchillo, dejando que la sangre goteara sobre la arena. Sin dudar, Aiyana hizo lo mismo, y cuando sus sangres se mezclaron en la tierra del desierto, algo cambió en el aire mismo que los rodeaba. Era un pacto más antiguo que la civilización, más sagrado que cualquier ceremonia en una iglesia. «Ahora somos hermanos de sangre», dijo Naal Nish, vendando su herida con un trozo de tela. «Tu enemigo es mi enemigo, tu dolor es mi dolor, tu venganza es mi venganza». Aiyana sintió una transformación profunda ocurriendo en su interior, como si cada célula de su cuerpo estuviera reorganizándose para adaptarse a esta nueva realidad. Ya no era una mujer abandonada vagando por el desierto, era una guerrera con un propósito, una cazadora con una presa, una fuerza de la naturaleza que había encontrado su dirección. El sol se alzaba completamente sobre el horizonte, bañando el paisaje con una luz dorada que parecía bendecir su alianza. En la distancia, un halcón gritó como si anunciara al mundo que algo había cambiado para siempre en el equilibrio de las cosas. 3 días después, cabalgaban juntos hacia el este, siguiendo un rastro que solo Naal Nish podía leer en las piedras y el viento. Él le había conseguido un caballo, un Mustang salvaje de ojos inteligentes que parecía entender que llevaba a alguien que había renacido en el fuego de la traición. Aiyana había aprendido a montar de niña, pero ahora redescubría esa habilidad con una intensidad nueva, como si el animal y ella compartieran un propósito común que trascendía las palabras. Sus ropas de ciudad habían sido reemplazadas por vestimentas más prácticas que Naal Nish había obtenido de maneras que ella prefería no preguntar. El cuero contra su piel se sentía como una armadura, protegiéndola no solo del sol y el viento, sino de los vestigios de quien había sido antes. Cada milla que dejaban atrás era una milla más lejos de su antigua vida, una milla más cerca de la justicia que ardía en su pecho como una brasa. El apache le enseñaba mientras viajaban, no solo sobre supervivencia en el desierto, sino sobre una filosofía de vida que ella nunca había considerado. «Los blancos creen que la tierra les pertenece», le decía mientras señalaba las huellas de un coyote en la arena. «Nosotros sabemos que nosotros pertenecemos a la tierra. Esa es la diferencia entre tomar y recibir, entre conquistar y pertenecer». Aiyana escuchaba estas lecciones con la avidez de quien ha estado sediento sin saberlo, absorbiendo una sabiduría que resonaba con algo profundo en su alma. Había vivido toda su vida en cajas construidas por otros. La caja de ser hija obediente, la caja de ser esposa sumisa, la caja de ser mujer respetable. Pero aquí, bajo el cielo infinito, esas cajas se desintegraban como papel mojado.
Era libre de una manera que nunca había imaginado posible. En las noches, junto al fuego, Naal Nish le contaba historias de su pueblo, relatos que eran al mismo tiempo entretenimiento y educación, mitología y manual de supervivencia. Le habló de Coyote, el embaucador que enseñaba lecciones a través del caos, de Águila, que veía la verdad desde las alturas, de Serpiente, que conocía los secretos de la transformación. Cada animal es un maestro, le explicaba. Cada planta es una medicina, cada piedra es una memoria. Aiyana comenzó a ver el mundo con ojos diferentes, notando detalles que antes habían sido invisibles para ella. La manera en que las hormigas construían sus caminos, el patrón que seguían las nubes, el lenguaje secreto que hablaban las estrellas. Era como si hubiera estado ciega toda su vida y finalmente hubiera recuperado la vista. El desierto, que al principio le había parecido vacío y hostil, se revelaba ahora como un libro abierto lleno de historias fascinantes. Al cuarto día de viaje encontraron las primeras señales de civilización. Huellas de carreta, restos de fogatas, basura abandonada que marcaba el paso de los blancos como cicatrices en la tierra. Naal Nish se volvió más cauteloso, más silencioso. Y Aiyana entendió que estaban entrando en territorio peligroso para él. ¿No tienes miedo?, le preguntó mientras observaba cómo él estudiaba cada sombra, cada movimiento en la distancia. El miedo es útil, respondió, pero no puede ser tu amo. Debe ser tu consejero. Había una diferencia sutil pero importante en esas palabras, una que ella comenzaba a comprender. Durante años había vivido dominada por miedos pequeños. Miedo a disgustar a su esposo, miedo a no ser suficientemente buena, miedo a quedarse sola. Pero ahora, enfrentando peligros reales, descubría una valentía que no sabía que poseía. Era como si la traición hubiera quemado todos sus miedos menores, dejando solo la esencia pura de su determinación. Esa noche acamparon en un cañón protegido, y Naal Nish le enseñó a usar el cuchillo que le había dado. No es solo un arma, le explicaba mientras guiaba sus manos en los movimientos básicos. Es una extensión de tu voluntad, una manifestación de tu intención. Sus manos eran sorprendentemente suaves para alguien que había vivido una vida tan dura, pero había una fuerza en ellas que se transmitía a través del contacto. Aiyana sentía una electricidad extraña cuando él la tocaba, no romántica sino algo más profundo, como si estuvieran conectados por hilos invisibles que vibraban con la misma frecuencia. «Tu esposo te enseñó a ser víctima», le dijo mientras ella practicaba los cortes básicos. «Yo te enseñaré a ser cazadora». Había una promesa en esas palabras que la llenaba de una energía que no había sentido jamás, una sensación de poder que crecía en su interior como una planta que finalmente encuentra la luz del sol. Cuando se acostaron esa noche, cada uno en su lado del fuego moribundo, Aiyana miró las estrellas y sintió que por primera vez en años estaba exactamente donde debía estar. El amuleto que llevaba al cuello se calentaba contra su piel, como si aprobara sus pensamientos. Mañana estarían más cerca de encontrar a su esposo, más cerca de la confrontación que había estado gestándose en su corazón desde el momento en que descubrió su traición. Pero ya no era la mujer desesperada que había vagado por el desierto buscando la muerte. Era algo nuevo, algo peligroso, algo que él no reconocería cuando finalmente se encontraran cara a cara. El viento nocturno llevaba el aroma de la salvia y la promesa de tormenta, y en algún lugar en la distancia, un lobo aulló como si anunciara que los cazadores estaban en movimiento. El pueblo apareció en el horizonte como un espejismo que se negaba a desvanecerse, sus edificios de madera recortándose contra el cielo pálido del amanecer. Aiyana sintió que su corazón se aceleraba, no de miedo, sino de una anticipación feroz que le corría por las venas como veneno dulce. Habían cabalgado durante 6 días para llegar hasta aquí.
siguiendo pistas que Nalnish leía en el paisaje como si fueran palabras escritas en un idioma ancestral. «Está aquí», murmuró, y su voz tenía la certeza de quien ha olido la sangre de su presa en el viento. Nalnish asintió sin apartar la vista del pueblo, sus ojos entrecerrados, estudiando cada detalle, cada movimiento, cada sombra que pudiera ocultar peligro o oportunidad. «Esperaremos hasta la noche», dijo con la paciencia del cazador experimentado. «La oscuridad es nuestra aliada y la luz del día pertenece a nuestros enemigos». Pero Ayanna ya no podía pensar en términos de paciencia. Había una urgencia en su sangre que demandaba acción inmediata. Se ocultaron en una arboleda cercana, desde donde podían observar el pueblo sin ser vistos. Nalnish había elegido el lugar con la precisión de un estratega militar, considerando rutas de escape, dirección del viento y ángulos de visión. Durante las horas que siguieron, Ayanna observó la vida cotidiana del pueblo desarrollarse ante sus ojos como una obra de teatro en la que ella había sido tanto actriz como víctima. Vio mujeres colgando ropa en tendederos, niños jugando en las calles polvorientas, hombres entrando y saliendo del salón con la regularidad de un ritual. Todo parecía normal, pacífico, civilizado, pero ella sabía que bajo esa superficie de normalidad se ocultaban traiciones y mentiras tan profundas como pozos sin fondo. «¿Cómo sabes que está aquí?», le preguntó a Nalnish, aunque en su corazón ya conocía la respuesta. «Porque los cobardes siempre huyen a lugares donde creen que nadie los encontrará», respondió él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Al mediodía lo vio. Salió del banco como si fuera el dueño del mundo, vestido con un traje que ella reconoció porque había sido comprado con el dinero de la herencia de su padre. Caminaba con la arrogancia del hombre que cree haber escapado de las consecuencias de sus actos, que se ha convencido a sí mismo de que sus víctimas se lo merecían. Ayanna sintió una oleada de rabia tan intensa que tuvo que agarrarse a la rama de un árbol para no salir corriendo hacia él. «Ese es», murmuró, y su voz sonaba como el siseo de una serpiente a punto de atacar. Nalnish la estudió con atención, notando cómo su cuerpo se tensaba como el de un felino antes del salto, cómo sus ojos se endurecían hasta convertirse en pedazos de hielo azul. «Bueno», dijo con aprobación, «ahora veo a la guerrera que has estado ocultando». Sus palabras la tranquilizaron extrañamente, recordándole que ya no estaba sola en esto, que tenía un aliado cuya lealtad había sido sellada con sangre. Durante la tarde observaron los movimientos de su objetivo, mapeando sus rutinas con la meticulosidad de generales planeando una batalla. Él visitó la oficina de telégrafos, almorzó en el hotel más caro del pueblo y pasó una hora en la barbería comportándose como un hombre sin preocupaciones en el mundo. «Vive bien con tu dinero», observó Nalnish, y había una nota de disgusto en su voz que resonaba con los sentimientos de Ayanna. «Los ladrones siempre disfrutan más lo robado que lo ganado», respondió ella, sorprendiéndose de la amargura en su propia voz. Pero ya no era solo amargura, había algo más peligroso. Era la fría determinación de quien ha decidido que la justicia, si no viene de los tribunales, debe venir de las propias manos. El sol comenzó a descender hacia el horizonte, pintando el cielo de colores que parecían presagiar derramamiento de sangre. Cuando la oscuridad finalmente envolvió el pueblo como una manta negra, se movieron con la silenciosa coordinación de depredadores que han cazado juntos durante años. Nalnish había localizado la casa donde se hospedaba su objetivo, una construcción de 2 pisos en la parte más respetable del pueblo, irónicamente cerca de la iglesia. «La ironía es que busca refugio cerca de Dios», murmuró Ayanna mientras se acercaban por las sombras. «Pero Dios no protege a los que traicionan a los inocentes»,
respondió Nalnish, con la certeza de quien conoce leyes más antiguas que las escritas en libros sagrados. Se movían como fantasmas entre las calles vacías, evitando los charcos de luz que derramaban las ventanas iluminadas. Cada paso los acercaba más al momento que Aiyana había estado imaginando durante semanas, el momento en que finalmente miraría a los ojos del hombre que había destruido su vida y le mostraría las consecuencias de sus actos. La ventana de su habitación estaba en el segundo piso, pero Nalnish trepó por la pared lateral con la agilidad de un gato montés, usando salientes y irregularidades que eran invisibles para ojos menos entrenados. Aiyana lo siguió, descubriendo músculos y habilidades que no sabía que tenía, impulsada por una determinación que convertía lo imposible en inevitable. Cuando llegaron a la ventana, pudieron ver a través de las cortinas parcialmente abiertas. Él estaba allí, sentado en una silla junto a una mesa llena de papeles y dinero, contando billetes con la concentración de un avaro. La luz de la lámpara de aceite iluminaba su rostro, revelando las líneas de satisfacción que habían reemplazado a las arrugas de preocupación que ella recordaba. Era como ver a un extraño que llevaba la cara de alguien que había amado, y esa revelación fue más dolorosa que cualquier traición anterior. En ese momento, Aiyana supo que la mujer que había sido su esposa había muerto definitivamente, y quien había tomado su lugar era alguien completamente diferente, alguien capaz de cosas que la antigua Aiyana nunca habría imaginado. El amanecer llegó como una promesa rota, pintando el cielo de un rosa que recordaba la sangre diluida en agua. Aiyana había pasado la noche entera sentada junto a la ventana, observando las estrellas desaparecer una por una, como si el universo mismo estuviera abandonándola. Sus manos temblaban no por el frío, sino por la certeza de que algo fundamental se había quebrado en su interior. La casa que una vez fuera su refugio ahora se sentía como una tumba, cada rincón susurrando los ecos de una felicidad que ya no existía. El silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo, y en ese silencio Aiyana escuchaba el latido errático de su propio corazón. Thomas había partido antes del alba, llevándose consigo no solo sus pertenencias, sino también la confianza que ella había depositado en el amor. La carta que había dejado sobre la mesa seguía allí, inmóvil como una serpiente dormida. Aiyana la había leído tantas veces que las palabras se habían grabado en su alma como cicatrices. No puedo seguir viviendo una mentira. Lo que siento por Sara es real, más real que todo lo que hemos construido juntos. Cada letra era una puñalada, cada coma una pausa que prolongaba su agonía. Sara, la mujer del pueblo que siempre la había saludado con una sonrisa demasiado dulce, demasiado perfecta. Ahora entendía por qué esa sonrisa le había causado siempre una extraña inquietud, como si detrás de ella se escondiera un secreto que solo Thomas conocía. La traición no era solo de él, era de todo un mundo que había conspirado en silencio contra su felicidad. El viento golpeaba las ventanas con una furia que parecía hacer eco de la tormenta que rugía en su pecho. Los recuerdos la asaltaban sin piedad, como buitres hambrientos que se alimentaran de su dolor. Recordaba la primera vez que Thomas la había besado bajo el mismo cielo que ahora la contemplaba con indiferencia. Sus labios habían sabido a promesas eternas, a un futuro que se extendía ante ellos como un camino dorado. Recordaba las noches en que habían hecho el amor con una pasión que creía inquebrantable, sus cuerpos moviéndose al unísono como si fueran dos mitades de una misma alma. Recordaba las mañanas en que despertaba entre sus brazos, sintiendo que el mundo entero cabía en ese abrazo. Ahora, esos mismos recuerdos se habían convertido en instrumentos de tortura, cada uno más doloroso que el anterior.
La cama que habían compartido se alzaba ante ella como un monumento a su ingenuidad, sus sábanas arrugadas contando la historia de una mujer que había amado sin reservas. El espejo del tocador le devolvía la imagen de una extraña. Sus ojos, antes brillantes como estrellas, ahora parecían dos pozos secos donde la esperanza había muerto de sed. Su cabello, que Thomas solía acariciar con reverencia, colgaba lacio y sin vida, como si hubiera perdido la voluntad de brillar. Las líneas de su rostro, que antes hablaban de risas compartidas, ahora narraban una historia de lágrimas derramadas en soledad. Se tocó las mejillas y sintió la sal de las lágrimas que había llorado durante la noche, cristalizadas como pequeños diamantes de dolor. En ese reflejo, Aiyana vio no solo a la mujer abandonada, sino también a todas las mujeres que antes que ella habían conocido la traición del amor. Era como si llevara en su rostro el peso de todas las promesas rotas de la humanidad. La cocina, donde tantas veces había preparado la comida favorita de Thomas, ahora se sentía como un museo de su propia felicidad perdida. Los platos que había lavado con cariño, pensando en él, seguían en su lugar, pero habían perdido todo su significado. La mesa donde habían compartido desayunos llenos de planes para el futuro, ahora se alzaba vacía, como un altar abandonado por sus dioses. Aiyana se sirvió una taza de café, pero el líquido le supo amargo, como si hubiera absorbido toda la amargura de su corazón. Cada sorbo era un recordatorio de las mañanas en que Thomas se sentaba frente a ella, leyendo el periódico mientras ella observaba su rostro, memorizando cada gesto como si fuera un tesoro. Ahora sabía que mientras ella lo adoraba en silencio, él ya estaba soñando con otra mujer, con otros labios, con otras promesas. El día avanzaba con la lentitud de una herida que se niega a sanar. Aiyana caminaba por la casa como un fantasma, tocando los objetos que habían sido testigos de su amor, despidiéndose de cada uno como si fueran viejos amigos que nunca volvería a ver. La fotografía de su boda, que antes ocupaba un lugar de honor en la sala, ahora la miraba con una ironía cruel. En esa imagen, sus rostros irradiaban una felicidad que ahora sabía había sido unilateral. Thomas sonreía, pero sus ojos ya no estaban completamente con ella. Había algo distante en su mirada, algo que ella había interpretado como profundidad, pero que ahora reconocía como ausencia. La mujer de la fotografía le parecía una extraña. Alguien que había vivido en un mundo de ilusiones tan perfectas que había confundido los espejismos con la realidad. El marco dorado que rodeaba la imagen ahora le parecía una jaula, y ella, la prisionera que había celebrado su propio cautiverio. El mercado del pueblo se extendía ante Aiyana como un teatro donde todos conocían su papel, excepto ella. Las miradas que la seguían no eran de curiosidad, sino de una compasión que la humillaba más que cualquier insulto. Las mujeres que antes la saludaban con cordialidad, ahora bajaban los ojos cuando se cruzaba con ellas, como si su desgracia fuera contagiosa. Los hombres la observaban con una mezcla de lástima y algo más oscuro, como si su abandono la hubiera convertido en una presa fácil. Aiyana caminaba entre los puestos de frutas y verduras, sintiendo que cada paso la hundía más profundamente en un pantano de vergüenza. El aire olía a especias y a pan recién horneado, pero para ella todo sabía a cenizas. Las voces a su alrededor se convertían en un murmullo constante que parecía narrar su historia una y otra vez, como si fuera una leyenda trágica que el pueblo había adoptado como entretenimiento. Doña Carmen, la panadera que siempre había sido amable con ella, ahora la miraba con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. «Ay, mijita», le dijo con una voz cargada de falsa compasión. «Ya sabíamos que esto iba a pasar. Thomas siempre tuvo ojos para Sara, desde que eran niños. Todos lo sabíamos menos tú». Las palabras cayeron sobre Aiyana como piedras, cada una más pesada que la anterior.
La revelación de que su tragedia había sido un secreto a voces la golpeó con una fuerza que la dejó sin aliento. Había vivido en una burbuja de ignorancia mientras todo el pueblo observaba el desarrollo de su propia humillación. La sonrisa de doña Carmen se volvía más cruel con cada segundo, como si disfrutara siendo la mensajera de una verdad que destrozaba. Aiyana compró el pan en silencio, sintiendo que cada moneda que entregaba era un pago por su propia humillación pública. En la plaza central, donde una vez había bailado en las fiestas del pueblo con Tomás, ahora se alzaba como un escenario vacío de su propia tragedia. Los bancos donde se habían sentado a planear su futuro, ahora la miraban con la frialdad de testigos mudos. Un grupo de jóvenes la observaba desde la fuente, sus risas ahogadas sonando como cuchillos que cortaran el aire. Aiyana sabía que estaban hablando de ella, que su historia se había convertido en el chisme favorito del pueblo. La fuente, que antes le parecía hermosa con su agua cristalina, ahora le recordaba las lágrimas que había derramado, infinitas e inútiles. Se sentó en uno de los bancos, no por descanso, sino por una necesidad desesperada de demostrar que aún tenía derecho a ocupar un espacio en ese lugar que una vez había considerado su hogar. El sol le quemaba la piel, pero el frío que sentía en el alma era más intenso que cualquier calor externo. La iglesia se alzaba al final de la calle como un refugio que prometía consuelo, pero cuando Aiyana empujó las pesadas puertas de madera, encontró solo más dolor. El padre Miguel, que había oficiado su boda, la recibió con una mirada que mezclaba compasión con algo parecido al reproche. «Hija mía», le dijo con voz grave, «a veces Dios nos pone pruebas para fortalecernos. Quizás debiste haber sido más atenta a las necesidades de tu esposo». Las palabras del sacerdote la golpearon como un látigo, sugiriendo que su abandono era, de alguna manera, su propia culpa. Aiyana se arrodilló ante el altar, pero las oraciones se negaban a salir de sus labios. El Cristo crucificado la miraba desde su cruz, con ojos que parecían entender el sufrimiento, pero que no ofrecían respuestas. Las velas que ardían a los lados del altar parpadeaban como las esperanzas que se extinguían una por una en su corazón. El silencio de la iglesia, que antes la había consolado, ahora amplificaba el eco de su soledad hasta convertirlo en un rugido ensordecedor. El camino de regreso a casa se extendía ante ella como un sendero hacia el exilio. Cada paso la alejaba del pueblo que ya no la quería, pero también la acercaba a una casa que ya no era un hogar. Los árboles que bordeaban el camino parecían inclinarse hacia ella, no en gesto de protección, sino como si quisieran susurrarle secretos que prefería no escuchar. El viento llevaba consigo el aroma de las flores silvestres, pero para Aiyana olía a despedida, a todo lo que había perdido y nunca recuperaría. Sus pies levantaban pequeñas nubes de polvo que se dispersaban inmediatamente, como si hasta la tierra se negara a conservar las huellas de su paso. La bolsa con el pan que llevaba en las manos pesaba como si contuviera piedras, cada gramo un recordatorio de que la vida continuaba, aunque su mundo se hubiera detenido. El horizonte se extendía infinito ante ella, pero en lugar de promesas, solo veía un vacío que se tragaba todas sus esperanzas. La casa apareció al final del sendero como un espejismo cruel, sus ventanas cerradas como ojos que se negaran a verla. Aiyana se detuvo antes de llegar a la puerta, sintiendo que cruzar ese umbral sería aceptar definitivamente su nueva realidad. El jardín que había cuidado con tanto amor ahora parecía marchitarse ante sus ojos, como si las plantas hubieran decidido acompañarla en su duelo. Las rosas que Tomás le había regalado en su primer aniversario colgaban sus cabezas como si lloraran lágrimas de pétalos. El banco donde solían sentarse a ver el atardecer ahora se alzaba vacío, como un monumento a la soledad.
Aiyana respiró profundamente, llenando sus pulmones con el aire de un mundo que ya no le pertenecía. Y finalmente empujó la puerta de una casa que tendría que aprender a habitar sola. El eco de sus pasos en el pasillo sonó como el primer compás de una sinfonía de soledad que acababa de comenzar. La oscuridad se derramó sobre la casa como tinta negra, llenando cada rincón con una densidad que parecía tener vida propia. Aiyana encendió las velas una por una, pero sus llamas parpadeantes solo conseguían crear sombras danzantes que la hacían sentir aún más sola. El silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de su propio corazón, un ritmo irregular que parecía marcar el tiempo de su nueva existencia. Las paredes que antes habían sido testigos de risas y conversaciones, ahora la observaban con la frialdad de jueces silenciosos. Se sirvió una copa de vino, el mismo que había compartido con Thomas en noches mejores, pero el líquido rojo le supo a sangre y a recuerdos que se negaban a morir. La mesa del comedor, preparada para una sola persona, se alzaba como un altar de la soledad. Cada plato vacío, un recordatorio de la ausencia que ahora definía su vida. El viento golpeaba las ventanas con una insistencia que parecía querer entrar para acompañarla en su duelo. Los recuerdos la asaltaban sin piedad, llegando en oleadas que la dejaban sin aliento. Recordaba la primera noche que había pasado en esa casa como esposa de Thomas, cuando cada rincón prometía años de felicidad compartida. Recordaba cómo habían elegido juntos cada mueble, cada cortina, cada pequeño detalle que convertiría esa estructura de madera en un hogar. Recordaba las noches de invierno cuando se acurrucaban junto a la chimenea, sus cuerpos entrelazados como si fueran dos piezas de un rompecabezas perfecto. Recordaba las mañanas de domingo cuando despertaban tarde y se quedaban en la cama hablando de sueños que ahora sabían nunca se cumplirían. Cada recuerdo era una puñalada que se clavaba más profundamente en su alma, pero no podía dejar de evocarlos, como si el dolor fuera la única conexión que le quedaba con la felicidad perdida. La casa misma parecía recordar cada crujido de la madera sonando como suspiros de nostalgia. La habitación que habían compartido se alzaba al final del pasillo como una cueva donde habitaban todos sus fantasmas. Aiyana se detuvo en el umbral, incapaz de cruzar esa frontera invisible que separaba el presente del pasado. La cama seguía deshecha desde la última noche que habían dormido juntos. Las sábanas arrugadas contando la historia de una intimidad que ya no existía. El lado de Thomas estaba vacío, pero Aiyana podía jurar que aún conservaba la forma de su cuerpo, como si la ausencia tuviera peso propio. Sus cosas seguían en el armario, colgando como espectros de una vida que se había esfumado de la noche a la mañana. Aiyana se acercó a una de sus camisas y la presionó contra su rostro, inhalando un aroma que ya comenzaba a desvanecerse, como si hasta los recuerdos olfativos conspiraran para borrar su presencia. El espejo del tocador reflejaba una mujer que ya no reconocía, alguien que había envejecido años en una sola noche. El baúl donde guardaba sus cartas de amor se abrió como una caja de Pandora, liberando todos los demonios de su pasado. Las palabras que Thomas había escrito durante su noviazgo ahora sonaban como mentiras elaboradas, cada «te amo» convertido en una burla cruel del destino. «Eres la mujer de mis sueños», decía una carta fechada apenas 2 años atrás. «No puedo imaginar mi vida sin ti». Aiyana leyó cada línea con una mezcla de dolor y fascinación morbosa, como si estuviera estudiando las pistas de un crimen del que había sido víctima sin saberlo. Las cartas temblaban en sus manos como hojas secas, frágiles testimonios de un amor que ahora sabía había sido unilateral. En una de ellas, Thomas hablaba de los hijos que tendrían, de la familia que construirían juntos, de un futuro que ahora se revelaba como una fantasía cruel. Aiyana las dejó caer al suelo.
donde se esparcieron como pétalos marchitos de un ramo funerario. El papel crujía bajo sus pies como huesos quebrados, cada paso un funeral para las ilusiones que había alimentado durante años. La cocina la llamaba con la promesa de una distracción, pero cuando intentó preparar la cena, sus manos temblaban tanto que no podía sostener los utensilios. El cuchillo se le resbaló de los dedos y cayó al suelo con un sonido metálico que resonó como una campana fúnebre. Las cebollas que cortaba la hicieron llorar, pero sus lágrimas ya no eran solo por el ardor en los ojos, sino por todo lo que había perdido. La comida que preparaba no tenía sabor, como si sus papilas gustativas hubieran decidido acompañarla en su duelo. Se sentó a la mesa con un plato que apenas tocó, masticando mecánicamente mientras observaba la silla vacía donde Thomas solía sentarse. El reloj de la pared marcaba las horas con una lentitud cruel, cada tic-tac un recordatorio de que el tiempo seguía avanzando aunque su vida se hubiera detenido. La llama de la vela parpadeaba como si fuera a extinguirse en cualquier momento, y Ayanna se preguntó si ella también se apagaría así, lentamente, sin que nadie se diera cuenta. La noche se extendía ante ella como un océano negro que tendría que navegar sola. Ayanna apagó las velas una por una, sumergiendo la casa en una oscuridad que parecía más honesta que la luz artificial. Se dirigió a la habitación con pasos lentos, cada uno un acto de valentía que la acercaba a enfrentar la primera noche de su nueva vida. La cama la esperaba como un campo de batalla donde tendría que luchar contra los recuerdos y la soledad. Se acostó del lado que siempre había ocupado, pero el espacio vacío a su lado se sentía como un abismo que amenazaba con tragarla. Las sábanas olían a Thomas, a ellos, a todo lo que había sido y ya no era. Cerró los ojos, pero el sueño se negaba a llegar, como si hasta el descanso hubiera decidido abandonarla. En la oscuridad, Ayanna escuchó el sonido de su propia respiración, irregular y entrecortada, como si estuviera aprendiendo a vivir de nuevo. La casa crujía a su alrededor, susurrando secretos de soledad que solo ella podía entender, mientras la noche la envolvía en un abrazo frío que tendría que aprender a llamar hogar. El alba llegó como una intrusa no deseada, filtrándose por las cortinas con una luz gris que no prometía esperanza, sino solo otro día que tendría que sobrevivir. Ayanna despertó con la sensación de haber luchado una batalla durante toda la noche, su cuerpo dolorido como si hubiera sido golpeada por puños invisibles. Las sábanas estaban empapadas en sudor frío, testimonio de pesadillas que no recordaba, pero que habían dejado su marca en su alma. Se incorporó lentamente, sintiendo que cada movimiento requería un esfuerzo sobrehumano, como si la gravedad hubiera decidido conspirar contra ella. El espejo del tocador le devolvía la imagen de una mujer que había envejecido décadas en una sola noche, sus ojos hundidos como pozos secos donde la esperanza había muerto de sed. La casa seguía en silencio, pero ahora ese silencio tenía un peso diferente, más definitivo, como si hubiera aceptado su nueva condición de mausoleo de recuerdos muertos. El aire olía a tristeza y a tiempo detenido, a todo lo que había sido y nunca volvería a ser. La carta de Thomas seguía sobre la mesa de la cocina, inmóvil como una serpiente que hubiera terminado de inyectar su veneno. Ayanna la tomó entre sus manos temblorosas y la leyó una vez más, buscando entre las líneas alguna explicación que pudiera darle sentido a su mundo destrozado. «No fue mi intención lastimarte», decían las palabras, pero cada letra era una mentira que se burlaba de su dolor. «Sara y yo nos enamoramos sin buscarlo», continuaba la carta, como si el amor fuera una enfermedad que se contrajera por accidente. Ayanna sintió una risa amarga subir por su garganta, una risa que sonaba más como un sollozo ahogado. El amor no era accidental.
Era una elección, una decisión que Thomas había tomado sin considerarla a ella. La carta temblaba en sus manos como una hoja seca, frágil testimonio de una cobardía que se disfrazaba de honestidad. Con un movimiento súbito la arrojó al fuego de la chimenea, observando cómo las llamas devoraban las palabras que habían devorado su felicidad. El papel se retorció y se ennegrecía, convirtiéndose en cenizas que volaron por la chimenea como las esperanzas que se desvanecían para siempre. El baúl de sus pertenencias más preciadas se abrió como un cofre del tesoro que hubiera perdido todo su valor. Aiyana sacó el vestido de novia que había guardado con tanto cuidado, esperando algún día mostrárselo a una hija que ahora sabía nunca tendría. La tela blanca, que una vez había simbolizado pureza y nuevos comienzos, ahora se veía amarillenta y marchita, como si hubiera absorbido toda la amargura de su matrimonio fallido. Se lo presionó contra el pecho, recordando la felicidad que había sentido al usarlo, la certeza de que estaba comenzando la mejor etapa de su vida. Ahora ese mismo vestido se sentía como un sudario, como la mortaja de una mujer que había muerto el día que Thomas la abandonó. Las perlas que adornaban el corpiño habían perdido su brillo, como lágrimas cristalizadas que contaran la historia de una ilusión que se había convertido en pesadilla. Con manos decididas, Aiyana dobló el vestido y lo guardó en el fondo del baúl, enterrándolo como se entierra a los muertos que ya no pueden lastimar a los vivos. La decisión llegó como un rayo que iluminara la oscuridad de su confusión. Aiyana se dirigió al escritorio donde Thomas solía manejar los asuntos de la casa y comenzó a revisar los documentos con una determinación que no había sentido en días. La casa estaba a nombre de ambos, pero ella tenía derecho a quedarse, a reconstruir su vida entre esas paredes que habían sido testigos de su felicidad y su dolor. Los papeles del banco mostraban una cuenta que Thomas había vaciado antes de partir, llevándose no solo su amor, sino también la seguridad económica que habían construido juntos. Aiyana sintió una ira fría subir por su pecho, una rabia que la llenaba de una energía que no había sentido desde la traición. No sería la víctima que se quedara llorando en un rincón, sería la mujer que se levantaría de las cenizas de su matrimonio para construir algo nuevo. Sus manos se movían con precisión sobre los documentos, calculando, planificando, decidiendo. La mujer que había dependido de Thomas para todo estaba muriendo, y en su lugar nacía alguien más fuerte, más decidida, más peligrosa. El espejo del pasillo reflejaba a una mujer diferente cuando Aiyana se dirigió hacia la puerta principal. Sus ojos ya no mostraban solo dolor, sino también una determinación férrea que brillaba como acero templado. Se había vestido con su mejor vestido, no por vanidad, sino como una armadura que la protegiera de las miradas compasivas del pueblo. Sus pasos resonaban con una firmeza nueva, cada uno una declaración de que no se dejaría vencer por la traición. El cabello, que había llevado suelto durante días como símbolo de su desorden interno, ahora estaba recogido en un moño elegante que hablaba de control y propósito. Se aplicó rouge en los labios con manos firmes, pintándose una sonrisa que no sentía, pero que necesitaba mostrar al mundo. La mujer que salió de esa casa ya no era la esposa abandonada que había entrado. Era alguien nuevo, alguien que había nacido del dolor, pero que no se definiría por él. El sol de la mañana la recibió como a una guerrera que se dirigía a su primera batalla, y Aiyana supo que estaba lista para luchar por su derecho a ser feliz, con o sin Thomas. La puerta se cerró detrás de ella con un sonido definitivo, como el final de un capítulo que había durado demasiado tiempo. Aiyana no miró hacia atrás. Sus ojos estaban fijos en el horizonte donde comenzaba su nueva vida. El camino hacia el pueblo se extendía ante ella como una alfombra roja que la llevara hacia su destino, y por primera vez en días,
sintió que tenía control sobre la dirección que tomaría. Las flores silvestres que bordeaban el sendero parecían inclinarse a su paso, no en gesto de lástima, sino de respeto hacia una mujer que había decidido no ser víctima de su propia historia. El viento llevaba consigo el aroma de nuevas posibilidades, y Aiyana respiró profundamente, llenando sus pulmones con el aire de un mundo que estaba a punto de conocer a una versión de ella que ni siquiera Thomas había llegado a ver. Sus pasos marcaban el ritmo de una sinfonía nueva, una melodía de independencia que acababa de comenzar a tocar. El banco del pueblo se alzaba ante Aiyana como una fortaleza que tendría que conquistar. Sus paredes de piedra, testimonio de la solidez que ella necesitaba construir en su propia vida. El señor Martínez, el gerente que siempre había tratado con Thomas, la recibió con una sorpresa mal disimulada, como si no pudiera creer que una mujer fuera capaz de manejar asuntos financieros sin la supervisión de un hombre. Sus ojos la recorrían con una mezcla de condescendencia y curiosidad, pero Aiyana sostuvo su mirada con una firmeza que lo desarmó completamente. «Quiero abrir una cuenta a mi nombre», declaró con voz clara, cada palabra una declaración de independencia que resonó en la oficina como un disparo. El gerente tartamudeó algo sobre la necesidad de la firma del esposo, pero Aiyana le mostró los documentos que había preparado, cada papel una prueba de que ya no necesitaba la autorización de nadie para existir. La pluma temblaba ligeramente en su mano cuando firmó su nombre, pero cada letra era un acto de rebeldía contra un mundo que esperaba que se desvaneciera en silencio. El sonido de la tinta secándose sobre el papel era como el primer latido del corazón de una mujer que acababa de nacer. La tienda de telas se convirtió en su siguiente destino, un lugar donde había comprado materiales para hacer cortinas y manteles que embellecieran el hogar que compartía con Thomas. Ahora entraba con un propósito diferente, sus ojos evaluando las telas no como decoración, sino como materia prima para un negocio que comenzaba a tomar forma en su mente. Doña Rosa, la propietaria, la observaba con curiosidad, mientras Aiyana examinaba los rollos de seda y algodón con manos expertas. «Quiero comprar todo este lote», anunció señalando hacia las telas más finas, su voz cargada de una autoridad que sorprendió hasta a ella misma. Las manos, que una vez habían cosido por placer, ahora se convertirían en herramientas de supervivencia. Cada puntada un paso hacia la independencia económica que nunca había imaginado necesitar. Doña Rosa la miraba como si estuviera viendo a una extraña. Pero Aiyana ya no era la mujer sumisa que había conocido. Era alguien que había aprendido que la supervivencia requería transformación. El dinero que entregó por las telas era una inversión en un futuro que construiría con sus propias manos, sin depender de las promesas rotas de ningún hombre. La casa que había sido su prisión ahora se convertía en su taller. Cada habitación transformándose para servir a su nueva vida. Aiyana movió los muebles con una energía que no había sentido en años, como si cada cambio físico representara una metamorfosis interna que la alejaba de quien había sido. La sala donde había esperado el regreso de Thomas ahora se llenaba de telas y patrones, de hilos de colores que prometían crear belleza donde antes solo había habido dolor. Sus manos trabajaban con una precisión que la sorprendía, como si hubieran estado esperando toda la vida la oportunidad de crear algo propio. El primer vestido que terminó era de un azul profundo como el cielo nocturno, cada puntada perfecta como las estrellas que había observado durante sus noches de insomnio. Cuando se lo probó frente al espejo, vio no solo una prenda hermosa, sino el símbolo de una mujer que había aprendido a vestirse de esperanza. La tela se ajustaba a su cuerpo como una segunda piel, recordándole que era hermosa, que era valiosa, que era mucho más de lo que Thomas había sido capaz de ver.
Las primeras clientas llegaron como pájaros curiosos, atraídos por el rumor de que la esposa abandonada había abierto un negocio de costura. Esperaban encontrar a una mujer quebrada a quien pudieran compadecer, pero se encontraron con una artista que creaba vestidos como si fueran poemas de tela. Aiyana la recibía con una sonrisa que había aprendido a construir desde el dolor. Cada consulta, una oportunidad de demostrar que su valor no dependía de la aprobación de ningún hombre. Sus dedos medían cinturas y caderas con la precisión de un cirujano. Cada vestido, diseñado no solo para cubrir el cuerpo, sino para realzar la belleza única de cada mujer. Las señoras del pueblo, que antes la habían mirado con lástima, ahora la observaban con una mezcla de respeto y envidia, como si no pudieran creer que la tragedia hubiera dado nacimiento a tanto talento. El dinero que ganaba no era solo sustento, era libertad convertida en monedas, independencia que podía tocar con las manos. Cada vestido vendido era una victoria contra quienes habían esperado verla hundirse en la miseria y el abandono. Los meses pasaron como estaciones que cambiaran el paisaje de su alma, cada uno trayendo nuevas lecciones sobre la fuerza que había llevado dormida durante años. Aiyana descubrió que podía negociar con proveedores, que podía manejar las finanzas de su negocio, que podía tomar decisiones sin consultar a nadie más que a su propia intuición. La mujer que había necesitado la aprobación de Thomas para cada compra, ahora manejaba sumas de dinero que él nunca había imaginado. Su reputación como costurera se extendía más allá del pueblo, atrayendo clientas de ciudades vecinas que venían buscando los vestidos únicos que solo ella sabía crear. El taller se llenaba de risas femeninas, de conversaciones sobre sueños y ambiciones, de historias de mujeres que encontraban en sus creaciones la confianza que habían perdido. Aiyana se había convertido en más que una costurera. Era una arquitecta de autoestima, una constructora de sueños hechos tela. La casa que había sido testigo de su humillación ahora resonaba con el sonido de máquinas de coser que trabajaban día y noche, creando belleza donde antes solo había habido lágrimas. La carta llegó en una tarde de otoño, cuando las hojas comenzaban a cambiar de color, como si el mundo entero estuviera aprendiendo sobre transformación. Thomas escribía desde la ciudad donde vivía con Sara, sus palabras cargadas de una culpa tardía que ya no tenía el poder de herirla. «He escuchado sobre tu negocio», decía la carta. «Me alegra saber que estás bien». Aiyana leyó las líneas con una sonrisa que no tenía nada que ver con él, una sonrisa que había construido desde su propia fuerza y que no necesitaba su validación. La mujer que había llorado por sus cartas de amor ahora sostenía esta nueva carta con manos firmes, sin temblor alguno. No respondería, no tenía nada que decirle a un hombre que había sido incapaz de ver el tesoro que tenía en sus manos. Dobló la carta cuidadosamente y la guardó en un cajón, no como recuerdo doloroso, sino como evidencia de lo lejos que había llegado. Por la ventana de su taller podía ver el atardecer pintando el cielo de colores que rivalizaban con las telas más hermosas. Y Aiyana supo que había encontrado algo más valioso que el amor de Thomas. Se había encontrado a sí misma. La mujer que había renacido del fuego de la traición ahora brillaba con luz propia, iluminando no solo su propio camino, sino también el de todas las mujeres que llegaban a su puerta, buscando más que un vestido, buscando la prueba de que era posible renacer de las cenizas de cualquier dolor.